Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. La palabra de Dios con que el día de hoy nos habla Dios, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Palabra de Dios para usted en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde en el día de hoy, siempre y por siempre para usted y su familia. La palabra de Dios del día de hoy es con que Dios os ha dicho. Yo le quiero decir que esto está en la Biblia, con que Dios os ha dicho, pero no es la voz de Dios. Está en la Biblia, pero esta es la voz del diablo, de Satanás. Y yo le quiero decir que a veces no nos damos cuenta y nos olvidamos de percatarnos. O sea, como que andamos como medio perdidos. Que el príncipe de este mundo es Satanás. Más el mundo, más el pecado, directamente o indirectamente, nos presiona a nosotros, a los hijos de Dios, como seres humanos que todavía estamos aquí en la tierra. Y Satanás y sus huestes celestiales de maldad obran en una forma sutil, en una forma hábil, en una forma engañosa, mentirosa, porque es padre de mentira. Y también la presión del mundo, la corriente del mundo, y más encima el pecado que nos agobia todos los días. Pero para quienes están en Cristo Jesús, en primer lugar, no hay lugar para el diablo. Yo le quiero decir que estas corrientes del mundo, Satanás, y quienes viven para este mundo y para el pecado, a Dios no le agrada. Dios a usted lo creó con un propósito único, que usted sea para Él, para Él. Con ese propósito lo hizo Dios a usted. Porque Dios es celoso con sus hijos, pero es un celo santo, que no destruye, que no lastima. Pero como Padre y como Rey y como Dios, tiene derecho sobre usted, sobre usted, sobre usted, sobre usted. Y a mí también, no se preocupe. Por eso dijo, por eso dejó sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, para que el hombre se encamine. Porque Dios es un Dios de orden, no de caos. Para que el hombre encamine en ese camino, porque no hay otro camino. Y ese camino es Cristo. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado a quien tengo complacencia. Complacencia, este es mi contentamiento. A Él seguí, a Él oí. Entonces el Padre dice, tú quieres venir a mí. Pues esta es la ruta, este es el camino. No hay otro camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino para llegar a mi Padre. Y yo soy la verdad. Si anda buscando en otro lado, que no va a haber nunca otra verdad, y la única verdad en esta vida, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, es Cristo Jesús.
para llegar al Padre, para llegar al cielo. Ahora, usted tiene que ser diferente en esta vida, diferente en este mundo, marcar la castidad cristiana, marcar la diferencia, por qué usted se llama cristiano y por qué usted se llama cristiana. Estamos aquí en esta tierra, pero usted no es de esta tierra, usted es celestial. Usted está aquí solamente para agradar a Dios y regocijarse en Dios. Agradar a Dios y regocijarse en Dios. La Biblia dice, y Dios lo dice así claramente en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y lo dice así, que Satanás se disfraza como ángel de luz y también sus huestes celestiales de maldad. Y yo le quiero decir bíblicamente que en Génesis capítulo 3, la serpiente tentó a Eva y cayó. Y luego cayó igualmente como el hombre. Y por causa de la desobediencia de ellos, como dice en 3:17, le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, por tu causa de la desobediencia, maldita será la tierra. Entonces, en el versículo 13, Jehová le dijo ahora a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho, mujer? En el argot popular, ha hecho la grande. Multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará. Y él se enseñoreará de ensoñarear de ti. Y siguiendo, y la serpiente astutamente le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. ¿Y qué te dijo? Que no comáis de todo árbol del fruto del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo toques, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir. Ante lo contrario, seréis como Dios y vas a saber el bien y el mal. Después, ¿qué viene esto? Consecuencias. Por no obedecer y escuchar la voz de Dios. Desobediencia. Y vino el nacimiento del pecado y de la muerte, y que hoy en día, ¿quiénes aún no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Solamente son criaturas de Dios. Y por fruto de la desobediencia vino el nacimiento del pecado y de la muerte. Y del pecado, porque apartado de Dios. El pecado al ser humano lo aparta de Dios, lo separa de Dios. Y está el mundo. Y mientras sigue amistando con el mundo, se constituye
enemigo de Dios. O sea que prácticamente en conjunto hay tres fuerzas: la de Satanás, el mundo y el pecado. ¿Y qué sucede? Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y la Biblia dice bien claro, en la Biblia dice bien claro, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás se disfraza como ángel de luz, crea las religiones. Él es el príncipe de las tinieblas y él es el que anda impidiendo que usted se acerque a la luz, y la luz de este mundo es el Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y qué sucede? En este mundo estamos en esta corriente del príncipe de este mundo, el mundo y el pecado. Pero Dios, en su sabiduría, en su infinito amor y en su infinita misericordia, porque Él es la luz y la verdad, que no oigamos la voz de Satanás, sino solamente, únicamente y puramente la voz de Dios. Pero para llegar a eso y conocer, para que se abra el entendimiento, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los seres humanos para que no se acerquen a Dios. Dios hace un plan de salvación y de amor y envía a su Hijo Jesucristo para cada uno de nosotros, para salvación y para que tengamos vida eterna. En esta, todo aquel que recibe al Señor Jesucristo, recibe a su Hijo, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso en Juan 1, 12, 13, usted lo puede leer en la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le reciben, a todos los que le creen en su nombre, bien claro dice aquí, le da la potestad de ser hecho hijo o hija de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, quiere decir de papá y mamá, sino ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, perdón, sino de Dios. Esto está en Juan 1, 12, 13. Mientras el hombre o la mujer no se acerque y le pida perdón a Dios, primero no pasa a ser hijo de Dios. Y quienes viven rechazando seguirán siendo criaturas de Dios. Esto está en la Biblia, Juan 1:12. Por lo tanto, seguirán con el entendimiento entenebrecido, porque Satanás es el príncipe de este mundo y anda cegando para que no lleguen a la luz.
Pero Dios es infinitamente amor y misericordia. Y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Todos, todos, todos. Hombres y mujeres. Y que nos volvamos como niños para poder entrar al reino de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Cristo. ¿Qué más nos dice Dios? Que escuchemos la voz de Dios y eso está a través de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. La oración es la comunicación que usted tiene con Dios. Una vez que usted ha recibido a Cristo como su Señor, usted comienza a tener una amistad con Dios, a ser amigo de Dios, a ser una amiga de Dios, a ser un hijo de Dios, a ser una hija de Dios. Pero Dios también manda que cuando ores, entra a tu aposento en lo secreto y habla con Él. Por eso es que dice el Padre nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. ¿Qué más nos dice Dios? Eso está en Mateo 6:6. Recuerde con que Dios os ha dicho. Recuerde que esta pregunta y estas palabras son de Satanás. Y él también tentó al Señor Jesucristo. Tuvo la osadía de tentarlo cuando hizo los 40 días de ayuno. Y le dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Y engañó a Eva. Si tuvo la osadía de tentar al Señor Jesucristo, aprovechando, aprovechando de que como es un engañador sutil, queriendo engañar al Señor Jesucristo, por lo que había hecho ayuno. Y como engañó a Eva, también quiere hacerlo con usted. Y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y le digo la verdad. En Efesios 4:27. En Efesios 4:27. Y esto es demasiado contundente. Le dice bien claro, corto y preciso. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Es una orden, es un decreto, acompañado con advertencia que le habla a usted claramente. Mejor es obedecer que desobedecer. El buen entendedor, poca palabra. ¿Qué más le dice? No le dé chance, porque ataca su mente y no oiga su voz. Si usted desobedece, acarrea castigo, acarrea juicio. Y si usted no me ha entendido, vamos a hablar del argot popular. No de papaya. Por el otro lado está el ataque de Satanás y sus huestes celestiales de maldad. En 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 8, dice así, sé sobrio y velad, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor suyo, merodeando, cazando, buscando a quien devorar, buscando a quien devorar, como un león rugiente.
el cual resistí y estar firme en la fe. Lo dice Dios. Y buscando quien devorar, está buscando para hacerlo pedazo. Porque Él odia a Dios y a todos los que son de Dios. Y como usted le pertenece a Dios y es propiedad de Dios, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Y con Él le tiene fastidio a usted. Él lo odia a usted. Y nunca se va a cansar y nunca va a descansar él y sus demonios caídos en hacerle daño a usted. Por lo tanto, es un odio acérrimo, porque son huestes celestiales de maldad. Viven para hacer maldad, maldad tras maldad. Entonces, cristiano que no ora, cristiana que no ora, cristiana que no se apoya en la palabra de Dios, que es la voz de Dios, en la cual le dice, no deis lugar al diablo. No escuche la voz del diablo. Esa persona es fácil presa de este león rugiente y lo va a devorar. Y lo va a devorar. Y va a ser fácil también del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos postres de estado que viene a esa persona que desobedeció y no ha seguido a la voz de Dios, no ha seguido sus instrucciones, sino que hace lo que él cree o hace lo que ella cree, cuando en realidad no ha obedecido a la voz de Dios. El postre estado, si es en cuanto a pecado, dice así la Biblia en 2 de Pedro, versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Son vencidos. Su postre estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Es el postre estado que viene a ser esa persona en cuanto al pecado. Y ahora, el postre estado en cuanto a lo espiritual, que es el espíritu inmundo que vuelve. Y eso está en Mateo 12, versículo 43 en adelante. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre o sale de la mujer, anda por lugares secos, buscando reposo. ¿Dónde hallar? Pero todavía no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Eso quiere decir que esa persona está dando chance, oportunidad, cuando el Señor le dice bien claro que no deis lugar al diablo. Entonces,
este espíritu inmundo toma consigo otros 7 espíritus peores que él, llenos de maldad. Entran y moran allí, y el postrer estado de aquel hombre y el postrer estado de aquella mujer viene a ser peor que el primero. Así que lo dice la Biblia. Quienes no escuchan la voz de Dios, quienes no obedecen la voz de Dios. La Biblia dice bien claro, en Santiago 4:7, sométase a Dios. Sométase a Dios. ¿Qué más dice? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará. Y él se acercará. Eso está en Santiago 4. Lo dice bien claro el Señor. ¿Qué más dice el Señor? Sométase a Dios. Eso quiere decir que usted tiene que humillarse, obedecer a Dios. Ahora más que nunca, implore el rostro de Dios. Si aún está pasando por unas pruebas, tribulaciones, o consecuencia de su desobediencia, es hora de que usted se ponga a cuenta con Dios, si en caso ha sido consecuencia del pecado. Pero si es proceso de Dios, si es tribulación de Dios, es necesario. Porque así para poder entrar al reino de Cristo. Pero dice la Biblia, dice, acercaos a Dios y Él se acercará. Y el Señor se le va a acercar a usted. Resistí al diablo. Dios no lo manda. Primero, que no dé lugar al diablo. Segundo, a resistir. No lo manda a pelear. Dios no manda a pelear. Y es verdad que en su nombre echaremos fuera demonios, pero en su nombre. Pero muchos no hacen eso, sino que creen por su fuerza, por su fortaleza. No. Y hay un pasaje bíblico que fue muy notorio. En el libro de Hechos 19:12, así dice Dios, y hacía Dios milagro extraordinario por la mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero no falta alguien, como siempre. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo. Esos que se creen exorcistas ambulantes, intentando invocar el nombre de Dios sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y este hombre tenía 7 hijos de un tal Esceva. Era judío,
jefe de los sacerdotes y el espíritu inmundo, ¿sabe lo que le dijo el espíritu malo? A Jesús conozco y sé quién es. Y a Pablo también conozco, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Quiénes son ustedes? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Así que, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, a todos los que habitaban en la ciudad de Efeso. Por eso hay que tener cuidado, mucho cuidado. Y hay muchos, cuando las circunstancias los agobian, en vez de obedecer a Dios, de someterse a Dios, como dice la Biblia, de humillarse ante Dios, de buscar a Dios, otros se sumergen en caminos equivocados. Invocan que te tienen que pasar el huevo, que te tiene que hacer una limpieza. Y otros, por último, van a la cuija. Otros, por último, brujería blanca, que mejor en la negra. Cuidado. El Dios de este siglo cega el entendimiento para que no te acerque a la luz, a la verdad, a la solución, a la respuesta, a la salida, a la victoria de tu circunstancia, que es el Señor Jesucristo. Por eso es bien claro el Señor Jesucristo. Y póngalo atención en estas palabras. Proverbio 1:33. Mas el que me oyere y me obedeciere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo y vivirá tranquila, sin temor del mal, sin temor del mal. Está en Proverbio 1:33. Y para los que no oyeren y no obedecieren, ¿qué dice Dios? Por cuanto te llamé y no quisiste oír mi voz, y extendí mi mano para ayudarte, y no hubo quien atendiese. O sea, prácticamente no me tomaste en cuenta. No me paraste bola, sino que desechaste todo consejo mío. Desechaste todo consejo mío. Desechaste la voz mía y no quisiste mi reprensión. También yo, me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere. Cuando os viniere lo que temes y cuando os viniere vuestra calamidad. Porque vuestra calamidad llegará como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, por cuanto aborreciste mi sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni oyeron mi voz. Bien claro, ¿eh? Con que Dios os ha dicho. Déjelo que Él hable. Pero el Señor le dice, no deis lugar bola, no le deis lugar a Él. Resistí. ¿Y cómo es la forma de resistir?
que te sometas, que te humilles ante Dios. Búsquelo a Dios con más ahínco, con más ganas, con más, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía. En ti mora el Espíritu Santo. Tú tienes que salir de esa castidad de cristiano, porque nuestro Dios es Dios de los valientes y Él es valiente. Y tú tienes que ser valiente, porque los valientes arrebatarán el cielo. No deis lugar al diablo, no le des chance, no oigas su voz. Él ataca tu mente, Él te hace creer que así tiene que ser y te hace creer que lo que Él te dice como que tiene la razón y piensas que le estás agradando a Dios. A eso te lleva y piensas que le estás agradando a Dios. Cuando Él siempre te va a poner en contra de Dios y te hace creer y pensar como que tú estás pensando igual que Dios o como que le estás ayudando a Dios. Hay que tener cuidado. Cuando el Señor dice no deis lugar al diablo, es una orden, es un decreto, es una, aparte de una advertencia. Él te quiere ayudar, ya te está diciendo cómo ayudarte, cómo salir con la victoria, cómo salir con la luz de tu problema, de tu situación. Yo te quiero decir, Satanás y sus huestes celestiales de maldad, como lo dice, ellos no tienen piedad, ellos no tienen misericordia, ellos no tienen compasión, ellos no tienen bondad, ellos no tienen la gracia, ellos no tienen amor, como Cristo. Por eso Cristo es lleno de amor, de compasión, de su gracia, de su bondad, de su regalo. Él está dispuesto y a extenderte la mano, como dice aquí, dice el Señor. Dice bien claro, resistí, pero tiene que rendirse a Dios. Tiene que someterse a Dios para que el diablo huya. ¿Qué más dice el Señor? Aquí está la fórmula. Mas el que me oyere y me oyere y me obedeciere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo y vivirá tranquila sin temor del mal. Yo creo que más explícito no puede ver. Más explícito que el Señor. Por eso dice el Señor bien claro. Bien claro. En 1 Tesalonicenses capítulo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Velemos y seamos sobrios. Vistámonos de la coraza de la fe, del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ve en Efesios 6:11, vestido de la armadura de Dios, no la suya, para que usted pueda estar firme contra las acechanzas del diablo, contra las acechanzas del mundo, contra las acechanzas del pecado, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y contra todas las huestes espirituales de maldad. Yo le quiero decir bien claro que usted en primera de Juan
Capítulo 3. Para esto apareció el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 en adelante. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desaparecer las obras del diablo. Las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, porque la simiente de Dios permanece en usted. Y esa simiente se llama el Señor Jesucristo. Él vino y Él deshace las obras del diablo. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, con Cristo Jesús, en el Espíritu, no con la carne. Ninguna condenación hay. Él es el único. Él es el que sabe su situación, su posición. Y para los que están siguiendo, estar firme en la fe de Cristo. Y para los que se creen mucho, cuidado. El que se cree estar firme, mire que no caiga. ¿Qué más nos dice Dios? ¿Qué más nos dice? En la cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en usted y en todos los hermanos en todo el mundo. En 1 de Pedro capítulo 5 dice que nos humillemos bajo la presencia, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Y echando toda vuestra ansiedad, eche toda su ansiedad sobre Él. Es como decir, ¿sabes qué? Tráeme tu situación, tráeme tu problema y ven, échalo sobre mí. Ya le está decretando eso, le está ordenando eso. No escuche con que Dios os ha dicho. No lo escuche, no lo tome en cuenta. Usted ampárese lo que Dios le dice. ¿Y qué le dice Dios? Echando toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Así dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Yo siempre tendré cuidado de ti. Nadie te va a tocar, porque yo soy el ángel de Jehová. Yo soy Cristo, el que te cuida, el que te protege. Y el diablo no lo toca. Eso está en Primera de Juan, capítulo 4. Entonces, ¿qué más dice el Señor? Usted con la oración, con sus rodillas, con sus lágrimas, usted va a derrumbar fortalezas enemigas. La vas a desbaratar. Y usted va a obtener la victoria. Porque con usted sabe muy bien, tiene que saberlo. Porque con Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores. O sea, usted es un hombre derrotero, usted es una mujer derrotera, porque nuestro Dios es derrotero. Ya somos más que vencedores. O es puro sensación, o es pura emoción. Y nosotros no andamos, esto es por fe. Y esto es serio. No le dije yo hace poco le dije yo que unos judíos que se creían y se querían tomar el nombre del Señor Jesucristo y el diablo sí sabe muy bien. Yo a Jesús lo conozco y a Pablo también. Hay que tener cuidado y muchos, por no buscar a Dios, terminan confundiéndose y Satanás los envuelve. Haz esto, haz esto.
Y Dios, Él le hace creer, Dios no te va a escuchar. Él no tiene tiempo para ti. Él no te va a solucionar. Búscame a mí. Cuando Dios le está diciendo, echa a mí tu ansiedad, tu preocupación, tu afanación, tu imposible, tráemelo a mí, porque yo tengo cuidado de ti. Tráeme tu circunstancia donde te dicen que ya no hay nada que hacer. Bueno, tráemelo a mí. Y por último, Dios le dice a usted, yo soy el que tengo la última palabra. Así que usted decide. ¿Y qué más dice el Señor? Que nos acerquemos para que sus peticiones sean concedidas. Pues. Y que nos acerquemos para que sus peticiones sean así. Por eso dice en hebreo, que nos acerquemos confiadamente hacia Él, confiadamente. Si le dice confiadamente, pues acérquese, pues. No vaya a esperar como el mulo para que usted pueda acercarse. Si ya le está diciendo acercado, acércate a mí. Confiadamente. Y eso sí es con que Dios os ha dicho. Y por último le quiero decir, mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de toda gracia, de toda bondad, de toda compasión, de toda misericordia, de todo amor, que está dispuesto a ayudarlo, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice así Dios, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo lo va a perfeccionar. Él mismo lo va a afirmar. Él mismo lo va a fortalecer y Él mismo lo va a establecer. Y si usted me pregunta dónde queda eso, bueno, eso está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Con que Dios ha dicho, sí, con que Dios ha dicho que te acerque confiadamente a mí para hallar misericordia, compasión, socorro, para hallar más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo. Él mismo lo va a perfeccionar, Él mismo lo va a afirmar, Él mismo lo va a fortalecer y Él mismo lo va a establecer. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.